inauguración de un ciclo de charlas que se llama Consejo Ecoactivo, que tiene como fin poder promover el involucramiento de los jóvenes como ustedes en la cuestión ambiental, que es tan importante para el tiempo que corre, pero también para el futuro de nuestra ciudad y de nuestro planeta todo. Así que la verdad que nos pone muy contentos desde ese doble punto de vista, que hoy nos puedan estar acompañando y que el Consejo se haga eco de esta demanda ciudadana tan importante y que a su vez contribuya a la toma de conciencia de este desafío que tenemos, que es el de cuidar el ambiente y con ello la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy nos acompañan y le voy a pedir que al finalizar los recibamos con un fuerte aplauso porque están desde muy temprano trabajando y divulgando y dando a conocer lo que saben y lo que han estudiado durante toda su vida. A Jorge Liota, que es director del Museo de Ciencias Naturales Antonio Escaso, a su vez es técnico investigador de la Dirección de Pesca Continental de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Damián Boglino, que es del área de diversidad del Museo de Ciencias Naturales, también del Museo Antonio Escaso y del Centro de Registro del Patrimonio de la provincia de Buenos Aires. Así que una vez más agradeciéndoles por su buena predisposición en acompañarnos, le vamos a dar la palabra. Después la idea es poder generar un ida y vuelta con ustedes, que son quienes hoy nos están acompañando, y la importancia que tiene también de establecer un vínculo y un diálogo ciudadano que permita ir ahondando en esta cuestión. Así que bueno, Jorge, no sé quién empieza. Sí, yo. Bueno, buenos días. Buenos días. Nos alegramos mucho estar acá, agradecemos la oferta de venir a conocer un poco de las cosas que nos gustan y que nos gusta hacer. Trabajamos, como dijo Gonzalo, en un museo de ciencias naturales que está en San Nicolás, acá pegadito. Es un museo privado, no es un museo municipal, está dentro del Colegio Don Bosco, que está en esa ciudad. Y bueno, desde hace mucho estamos trabajando en diferentes aspectos, siempre de las cuestiones naturales de la región, tanto en el conocimiento como en el cuidado y la defensa de los aspectos ambientales y también vinculados los culturales de nuestra región, ¿no? Villa y San Nicolás tienen una fisonomía o una cuestión ambiental que son las mismas prácticamente. También va a abundar sobre eso, pero nos gusta integrarnos más allá de que hoy en día estamos en ciudades distintas y en provincias distintas, en una región que nos aúna, que nos reúne, que es el Pago de los Arroyos, una antigua denominación de nuestra región, que es el Pago de los Arroyos, que es de los arroyos de la Constitución, Pavón, del Medio, Ramallo, que tienen también una fisonomía parecida, con saltos y con una forma muy particular. Así que, agradeciendo de vuelta estar acá en Villa Constitución con ustedes, lo dejo con Damián para el inicio de la charla. Yo sigo al final. Bueno, como decía Jorge recién, el pago de los arroyos es un concepto que nos interesa recuperar porque nos une, ¿no? Cuando hablamos del territorio, decimos dónde están los límites. Y bueno, los límites son geográficos, pero tenemos amistades o compartimos trabajos o proyectos en otras localidades y hay un ida y vuelta. Por eso hablar del pago de los arroyos es algo que nos sirve y nos es útil, sobre todo para cuestiones ambientales. Y por eso no hay que olvidarse del contexto, ¿no? Lo global siempre, y mirar desde lo local a lo global para ver cómo impactamos nosotros con nuestras pequeñas acciones hacia el resto del mundo y cómo el mundo nos impacta a nosotros. Y es la única forma de entender las causas ambientales, ¿no? Desde esta visión ida y vuelta. Entonces, bueno, para esa introducción ahí salimos del espacio terrestre. Un acercamiento hacia Sudamérica, hacia el Pago de los Arroyos, y vamos llegando hacia donde estamos hoy en la reunión, en Villa Constitución. Ese sector oscuro es el delta del río Paraná, que ahora vamos a conversar puntualmente. Y esta proyección, esta puntita ahí, es la Isla del Sol,
¿Conocen la Isla del Sol? Es una reserva natural. Esa es la Isla del Sol. La Isla del Sol, y Villa Constitución, que es esta mancha blanca, este es un mapa satelital, ¿no? Las manchas blancas son las ciudades. Y nuestra ciudad, o la ciudad de Villa Constitución, yo me apropio, yo digo nuestra isla. Ustedes pago el arroyo, tengo esa propiedad. La ciudad de Villa Constitución está sentada en una región privilegiada desde el punto de vista ambiental porque se encuentra en 3 ecorregiones. Las ecorregiones son grandes unidades ambientales que se dividen en la Argentina, 3 de las cuales se encuentran en esta zona. Donde estamos asentados, la ciudad donde está asentada es la ecorregión Pampa. La ecorregión Pampa tiene la zona de cultivo, las zonas aduaneras, están las ciudades, como decía, pero originalmente eran zonas de llanura de amplios pastizales, que ahora lo hemos modificado. Pastizales y lagunas, ahora está todo modificado. La otra ecorregión es la de la barranca. ¿Conocen la barranca? ¿Saben qué es la barranca? Mucha gente conoce la barranca. La barranca es un desnivel en el suelo. Si van derecho hacia el río, va a llegar un momento que no van a poder avanzar porque se caen. Se caen porque está la barranca. ¿Y por qué hay una barranca en Villa Constitución y en todo el litoral que rodea este borde del delta? Porque en un momento, hace miles de años, el delta se hundió. Escucharon hablar de las placas tectónicas, del subsuelo de Pascula cuando se mueve. De hecho, hubo un terremoto acá en esta zona. En 1888 hubo un terremoto que afectó a nuestra región. O sea que se está moviendo eso, pero no pasa el movimiento que sucede en nuestros sectores donde hay actividad más intensa, ¿no? El movimiento del sur. Bueno, se hundió el delta del Paraná y ese hundimiento generó esa pared que se ve que es la barranca, ¿no? Que es el subsuelo que estamos viendo, elevado. O no, hundido, sería el hundimiento del delta. Y la otra ecorregión es el delta del Paraná. La ecorregión de Espinal, la que no le dije, donde se asienta, donde está la barranca, sobre la barranca se asientan los bosques nativos del Espinal, que son fauna y flora que procede del norte argentino e ingresan por las barrancas. Por eso las barrancas son tan importantes, ¿no? Porque mantienen una ecorregión en sí mismas. Y la otra ecorregión es la ecorregión del delta, a donde vamos a enfocarnos ahora, que es todo el delta del río Paraná. Que en esta imagen, ahí vemos una imagen satelital, mostrándonos claro lo que estaba diciendo. Ese círculo muestra el sector de Villa Constitución, el delta del Paraná, este sector oscuro, que va aproximadamente desde la ciudad de Diamante hasta la desembocadura del río Paraná. Tiene 300 kilómetros de largo y entre 50 y 70 de ancho, todo ese sistema. Pero bueno, puede parecer una llanura uniforme. Cuando nosotros vemos desde la barranca, miramos hacia el río, vemos las islas del delta, nos puede parecer que es una región llena de pastizales y no hay nada más que pasto, pero en realidad la realidad es más compleja. Esta es una imagen de ese delta que estamos mencionando a partir de unos estudios ecológicos donde se ve que se ha clasificado de distintas maneras. Y esta clasificación, en principio, responde a la topografía y al suelo, ¿no? A la característica del suelo. ¿Y por qué hay suelos diferentes en el delta? Una de las razones es porque hace 6.000 años ingresó el mar. No sé si sabían que había mar. Varias veces como mar, pero la última ingresión fue hace 6.000 años. Y cuando ingresó el mar, que llegó hasta cerca de Rosario, los límites son imprecisos, pero el mar ingresó con toda su fauna, con toda su ballena, con todos sus tiburones, con todo lo que tiene el mar, y lo depositó en los sustratos y eso quedó fosilizado. Por eso ahora encontramos en la barranca de los arroyos, con el borde del río, encontramos restos fósiles de animales prehistóricos antiguos que tengan que ver con esta ingresión marina, ¿no? Animales. Cuando se retira el mar, va dejando un gradiente de sustratos de acorde al lugar que está ocupando. Entonces, todo este sector hacia el norte del delta actualmente tiene meandros, contiene cordones, también de fajas de sedimento, que responden justamente a esos orígenes
de estuarial, ¿no? Porque un gran estuario. Agua técnicamente un mar, sino una estuario, una entrada de mar hacia el continente. Otros suelos raros, sustratos raros, son las dunas. Hay dunas hacia el este del delta. Hay dunas en muchos lugares, pero en este sector está muy marcada, como ahora podemos ver en la costa atlántica, que hay zonas arenosas muy importantes. También podemos ver un sector elevado, que es la isla de Mikul, que esto quedó como una isla. Acá fíjense que este es un mapa actual de nuestra región, en la provincia de Buenos Aires, el circuito que está marcando donde estamos ahora. Este es un mapa hace 6.000 años, fíjense que ingresa el mar hacia adentro del continente. Fíjense la configuración de la provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con la de ahora. Y este mapa de abajo está mostrando lo contrario, cuando el mar se retiró, hace 20.000 años, en la famosa era de hielo. Se retira el mar de tal manera que no había río de la Plata. Y de hecho, el río Paraná desembocaba, fíjense de qué manera, ¿no? Tenía una configuración muy distinta. Bueno, como les contaba, este retiro del mar también deja zonas bajas, donde ahora hay zonas inundables, zonas de muchas lagunas, y también se empiezan a labrar los grandes cauces del río Paraná y el Pavón, que en sus márgenes tienen lo que se llama albardones, que son áreas en los bordes de los ríos elevadas, donde se asientan bosques nativos ribereños que están protegidos por ley en la actualidad. Esos bosques no están en cualquier lado, están en lugares muy puntuales, pero ahora les vamos a contar un poquito. Bueno, para que vean, esta complejidad, esta diversidad ambiental es el delta. Y esto es importante para lo que vamos a hablar después, que Jorge va a comentar un poco más. Cuando se incendia el delta, no se incendia algo que es igual, sino que se está incendiando toda esta diversidad, ¿no?, de suelo, por lo menos. Y sobre estos suelos, ¿qué hay? Riqueza vegetal asociada. Cada suelo tiene una vegetación particular. La vegetación no es igual en todos lados. Pero a la vez, como les decía, esta visión global y local, hay que mirar lo pequeño para entender lo grande y ver lo grande para entender lo pequeño, tiene que ver con los ecosistemas. Está todo relacionado. Entonces, esos ecosistemas que son localmente únicos se vinculan con otros ecosistemas localmente únicos y eso forma toda una trama que es interdependiente. Si se afecta a uno, se afecta a otro. Este es un gráfico que está mostrando un estudio que hicimos hace poco, acá en Frente, en las islas monterrianas del Delta, que muestra la composición florística en familias. Para que se imaginen, por ahí se puede pensar que las islas son solamente pastos, pero tienen un montón de familias vegetales. Por ejemplo, margaritas, hay muchísimas margaritas. Son flores que tienen parecidas a la manzanilla o al girasol, que son más distintos. Bueno, hay distintas especies. Las cobayas, que son las gramíneas, las solanáceas, que son plantas que vienen de la papa y el tomate. Hay fabáceas, que son las leguminosas, las que tienen chaucha. Hay un montón, por ejemplo, el timbó, que es un árbol exclusivamente adaptado a las zonas inundables. Tenemos poligonáceas, bueno, ciperáceas, hay un montón, no voy a extender ahí porque no viene al caso, pero para que vean la diversidad de plantas que se estima que pueden alcanzar poco menos de 700 especies diferentes en todo el mundo. Para el que no conoce las islas, le vamos a mostrar algunas imágenes, porque no mucha gente conoce las islas. Nosotros, como Jorge contaba, trabajamos en el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás, atendemos visitas y la gente, le preguntamos a la gente si conoce las islas y no conoce. Y realmente es un ambiente diferente a todo lo que podemos ver en zonas continentales, ¿no? Si tienen la oportunidad de conocerla, háganlo porque se van a sorprender del paisaje que tenemos acá nomás y que no nos imaginamos, ¿no? A veces pueden parecer que están en Liberá, o en alguna zona de Corrientes, con toda esa riqueza y diversidad que vamos a ver. Les hablaba de topografía y de suelo, ¿no? Eso es muy importante. Fíjense que el suelo, el sustrato, define la composición vegetal. En las zonas altas pueden encontrar pajonales o matorrales. Los matorrales están formados
por arbustos y los pajonales están formados por hierbas. Después les voy a contar un poco más. Creo que tienen más o menos una vista de cómo son las estructuras sobre los albargones, las zonas altas, y hacia el interior están las lagunas, como acá una laguna más inundada que otra. Es importante considerar que las crecientes y las bajantes no son un problema, si bien puede ser un problema para el que vive ahí, para la producción, desde el punto de vista del ecosistema, es parte de una evolución que lleva miles y millones de años. Entonces, la flora y la fauna está adaptada a esa dinámica. Una rareza para que vean lo curioso de lo que veremos en nuestro delta, es una planta carnívora. Es una utricularia, ese nombre se llama utricularia. Se encuentran ahí adentro, ¿no? en esos lugares que no tienen poca agua, tienen poco oxígeno y por lo tanto tienen poco nitrógeno. Y las plantas carnívoras saben que se alimentan de insectos o de artrópodos porque obtienen ese nitrógeno que no tienen en su ambiente. Entonces lo complementan, es como una adaptación evolutiva. Si no, las plantas no necesitan eso, ¿no? Cuando los suelos no tienen ese componente, las plantas lo obtienen de otro lugar. Y bueno, ahí está el caso de esta especie, que tiene esos saquitos, tiene unos pelos sensitivos. Cuando pasa un animal acuático, se abre eso y lo absorbe y luego se alimenta. Bueno, los matorrales, recién les hablaba de 3 tipos de vegetación: hierbas, arbustos y árboles. Una clasificación, hay muchas, una clasificación. ¿Cómo distinguimos una hierba de un árbol y de un arbusto? Es que los árboles y los arbustos son leñosos, las hierbas no son leñosas, no tienen la madera dura. Esa es la forma para diferenciarlo. ¿Y cómo distingo un arbusto de un árbol? Porque el árbol generalmente tiene un tronco bien definido y el arbusto tiene varios troncos múltiples que nacen de la base del suelo, del sustrato. Estos sectores tienen comunidades muy importantes de matorrales de arbustos. Como pueden ver acá, estas generalmente son chílicas, pero hay otras especies, y a veces forman marañas internas donde se generan túneles donde habitan animales propios de la selva. Un arbusto muy interesante que tenemos en nuestro delta, que inclusive hay en la Isla del Sol, es un endemismo, una planta que solamente se ha mencionado como encontrada únicamente en el delta. Después se la han encontrado en algún punto del Uruguay, pero en el delta del Paraná es prácticamente donde está el epicentro, donde están las comunidades más importantes de esta planta, y se llama rama amarilla, y es una especie, por ser endémica, es decir, que se está habitando en lugares muy restringidos, muy acotados, está posiblemente en peligro, ¿no? Y amenazada. Cuando después hablemos de los incendios, acuérdense de esta planta, que quedan muy pocos ejemplares, o hay muy pocos ejemplares, y si se prende el fuego, bueno, puede ser que corra riesgo la especie. O sea, estamos hablando de extinción, ¿no? Los endemismos son, sobre todo los endemismos locales, en nuestros casos, son vulnerables a las problemáticas ambientales como los incendios. Bueno, ahí les estoy mostrando una laguna. Miren que esta laguna es un poco más desarrollada que la anterior. Fíjense que los albardones son más altos y por lo tanto tienen más tiempo sin agua, o pueden desarrollarse, las sucesiones vegetales tienen más tiempo para poder desarrollarse, y por lo tanto hay más riqueza biológica. En este caso hay pajonales y matorrales, pero también puede haber bosques, ¿no? Los bosques que les mencionaba ahora. Y en el interior de las lagunas, también cuando son las lagunas, pueden ser permanentes y tienen mucho tiempo para que la biota se desarrolle, mucho tiempo de existencia, podemos encontrar plantas flotantes, como una de las plantas más grandes del mundo, pariente de la planta más grande del mundo, de la familia, que es ¿cómo es? El Urupé. Estaba mirando el Urupé. Bueno, el Urupé. Tenemos los representantes más australes que hemos detectado del Urupé están en San Nicolás con Ramas, posiblemente acá también en Villa Constitución, así que estaría dentro del rango, del límite de distribución. Otra planta rara es el
pirí, que es un pariente del papiro egipcio. De hecho, también tiene propiedades textiles y no se distingue prácticamente. El que no sabe no distingue la fisonomía, es muy parecida. Tiene esa forma de inflorescencia muy particular, muy interesante. Bueno, y otra curiosidad son plantas ornamentales, acuáticas, que también se usan como para acuariofilia o para los estanques, porque son bonitas para ver. Todo eso hay en la laguna y muchísimo más. Y estos son los bosques que les contaba. Fíjense qué hermosos bosques que tenemos. Bueno, si ustedes conocen la Isla del Sol, no hace falta que les muestre fotos, pero estos bosques no solamente tienen una diversidad florística impresionante, sino además la fauna asociada es también llamativa, ¿no? Hay muchísimas especies de las cuales ahora les vamos a mostrar. Pero estos bosques tienen mucho tiempo de formación y además tienen sucesiones porque se van derrumbando, se van regenerando, están adaptados a este ciclo de crecientes y bajantes que les comentaba recién. Y ahí está lo que les contaba recién. Todas estas mariposas son de Villa Constitución. Hicimos un trabajo hace un tiempo, hace poquito. Y bueno, son fotos de acá de Villa Constitución. El tema es que algunas son más difíciles de ver que otras, porque están asociadas a plantas que son raras. Las mariposas dependen para vivir de una planta en particular. Puede ser una o dos, pero en general, o tres. Pero bueno, generalmente hay una planta que se asocia a una mariposa. Si desaparece la planta, desaparece la mariposa. La Isla del Sol, como algunos sectores del delta, son tan biodiversos que por lo tanto pueden tener 30 o hasta 50 especies de mariposas. Y esto es una maravilla que poco conocemos. Recuerden cuando hablemos después de los incendios, qué va a pasar con esto cuando se prenda fuego. Algunas mariposas raras como los helicónidos, ¿no? Una familia común o llamativa en la zona de Misiones. Si alguien ha ido a las cataratas, seguramente habrá visto helicónidos. Acá tenemos también helicónidos que son subtropicales y que llegan justamente por este corredor, esta conexión que se genera con el delta. No pueden faltar los anfibios. Se han mencionado hasta 27 especies de anfibios para el delta. Por ejemplo, ¿no? La ranita cabeza de tiburón, una de las ranas más adaptadas al ambiente acuático, la ranita nadadora, incluso las larvas tienen forma de un pescadito para poder nadar. La rana de zarzal, esta es la más conocida, ¿no? La pulquera, la famosa pulquera que cuando canta hace como ruido de un clavito, de dos clavitos tocando. Cada rana tiene, imagínense, yo le dije 27 especies de anfibios, muchas son ranas, cada rana tiene un canto particular, se puede diferenciar por el canto, no hace falta verlo. Entonces se pueden generar actividades educativas muy fascinantes, no solamente con la visión, sino con otros sentidos. Pero bueno, hay mucho para hablar de esto. Y la rana trepadora, esta ranita trepadora, que vive a los árboles, es un caso muy curioso que tenemos en esta región, ¿no? Una rana que vive en los árboles. Bueno, las serpientes, como por ejemplo la culebra verde, tienen que hermosa serpiente, ¿no? Contraste de colores rojo y verde. Está muy común, ¿eh? Cuando vamos a la isla, inclusive los isleros la conocen, bueno, a veces la matan. Bueno, las tortugas, hay 3 especies de tortugas. La tortuga. Pues la serpiente. Me olvidó el nombre, me acuerdo el nombre de ese. Bueno, está la tortuga de laguna, está la tortuga tigre, también que es verde, esa que se vende como mascota. Bueno, hay especies también zonas nativas, personas que llegan a nuestro limitar en esta región. Bueno, la neacarina, una de las culebras más grandes del mundo, puede llegar a medir 1,80 m de longitud. Y es acuática, come peces y para defenderse imita una cobra. Levanta su extremo anterior y ensancha lo que sería la zona de cuello. ¿Sí? Parece una cobra. Bastante impresionante. Bueno, y la culebra verde, entre otras hermosas culebras. Son muy bonitas las culebras que hay en el delta. Bueno, los pájaros es prácticamente lo más llamativo del delta. Un emblema federal, la espátula rosada, el martín pescador, el tuyuyú, la cigüeña, el chajá y el labio del tigre. Fíjense los picos, ¿no? Los picos son distintos en las aves y también desde el punto de vista de la educación ambiental son un recurso para entender cómo las especies se adaptan a su ambiente, ¿no?
La espátula tiene el pico como una espátula justamente para hacer este trabajo de cuchareo, para poder alimentarse, para filtrando. Fíjense el pico del martín pescador, que es como un arma para cazar y perforar peces. El pico fino y grueso de los paseriformes, que es para comer granos. Y estos picos que están adaptados a las lagunas del delta, ¿no? Que tienen momentos de sequía, inundación y zonas de barro, donde pueden pescar peces, bueno, y así sucesivamente. Hay mucho para hablar sobre la diversidad. Hay 260 especies de aves descritas para el delta, y fíjense solamente lo que podemos decir, contaría acá 7, 8, bueno, hay mucho para hablar de esto, así que vamos a avanzar. Por ejemplo, miren este ave que interesante, se llama rayador, y tiene una particularidad en el pico. La mandíbula está proyectada hacia abajo, ¿no? Tiene una proyección, quiero decir. Y con esa proyección va rayando el agua cuando va volando, y lo que está haciendo es detectando la presencia de peces. Entonces, cuando detecta un pez, lo puede capturar, ¿no? Como una especie de sensor. Eso es lo que hace el rayador. Pero como mencionamos los peces, de peces va a hablar el especialista, porque yo no sé nada. Jorge es especialista en peces. Sí, yo trabajo mucho en este tema de estos bichos. Bueno, no, muy cortito nada más. Así como los otros grupos de vertebrados que dijo Damián antes, el grupo de los peces está muy bien representado en el delta, hay muchas especies. En el museo tenemos una linda colección de peces y tenemos casi 200 especies, pescadas frente a acá del río. Obviamente que no todas se pueden pescar igual con un anzuelo, con redes, porque viven en distintos ambientes y comen diferentes cosas, pero hay una diversidad muy importante. Ahí tienen algunos ejemplos nada más de, bueno, estos peces son específicamente de relevamiento que hicimos acá en Villa Constitución hace un tiempo. Tienen una palometa, la de acá abajo, a la derecha, juvenil, cuando son chicas, tienen los colores rojos, esos más marcados de la letra de acá abajo, esa letra NAC se llama. La de allá es una corvina, capaz que ustedes conocen más la corvina del mar, la corvina rubia, la corvina negra, pero también tenemos corvinas del río que son parientes, pero evolucionaron solamente para vivir en el agua dulce. Después tiene, bueno, un armado, un juvenil también de armado que se come, lo habrán visto, se come chupín, es muy rico. Después hacen milanesa también, después le paso la receta. Y arriba, a la derecha, tienen un pescadito muy raro, eso es una morena. Hay muchas especies de morenas acá, por lo menos 7, 8 distintas. Todas tienen esa forma así, de cinta, alargada, sin cola, visible. Y tienen esa cola, esa aleta abajo, que mueven así como un fleco, y con esto se puede mover para adelante, para atrás. Lo más interesante que tienen es que son eléctricas. Tienen la capacidad de generar electricidad. Tienen músculos especiales, están afiladitos como pilas de reloj, tienen las pilas redondas chatitas, y con ese conjunto de músculos generan un campo electromagnético alrededor, y con eso perciben. Los ojitos son re chiquitos, casi que no ven, pero su percepción del mundo es a través de los campos electromagnéticos. Con eso se comunican entre sí, pueden encontrar a las presas, encuentran a su pareja, y es toda una rama de la electrofisiología de estudiar ese. Bueno, detalles, pero, como dijo Damián con los peces, como lo saben, los peces pasa lo mismo, cada bicho tiene su historia y da para hablar mucho. ¿Qué tienen en común estas 16? Bueno, que son todas de interés pesquero. De esas 200, hay algunas más todavía, pero estas son todas especies que son capturadas por los pescadores deportivos o comerciales, artesanales, y forman parte también de un patrimonio cultural. ¿Sí? El tema de las artes de pesca, los chistes, lo de la receta, pero también todas esas cosas forman parte del patrimonio nuestro, regional, y que es único en el mundo. ¿Sí? No hay otro lugar en el mundo con estas especies de peces y con esas costumbres, que vienen de muy lejos, ¿sí? Porque estos peces también se encuentran en los sitios arqueológicos, los restos de estos peces, las vértebras, las aletas que son duras y que se conservan
nos muestran que también esos primeros habitantes de estas regiones usaban esos mismos recursos. Cierro paréntesis. Bueno, y nos falta el último grupo de los vertebrados, que son los animales con pelos, los parientes. Los más conocidos de Delta son el carpincho o la nutria, pero hay otros mamíferos. De hecho, hay hasta 47 especies de mamíferos que se han citado. Algunos poco conocidos, como por ejemplo el osito lavador, que es una especie de mapache. ¿Vieron? Por ahí muy conocido en Norteamérica, el mapache, es unos parientes muy parecidos. O el lobito del río, acá el emblema de la reserva de la isla de Pavón, el proyecto de Gardo. El lobito del río es una especie que ha estado amenazada de extinción por el IUCN, la categorizado como amenazada, al mismo nivel que las ballenas, los osos polares. Ahora repuntó, así que lo sacaron, ya como nos están mirando a ver qué está pasando, con otras especies, pero sepan que tenemos también especies que pueden desaparecer, y acá mismo, en nuestra localidad. No hace falta mirar hacia los otros hemisferios, ¿no? Bueno, el carpincho, como les comentaba, ahí interactuando con un ave y con las plantas. La foto muestra ahí una interesante relación ecosistémica. Pero también hay otros que son poco conocidos. Por ejemplo, dentro del tope de los depredadores, antes había yaguareté en el Delta, ahora no más, se siguieron. Lo único que queda del yaguareté son las evidencias arqueológicas de los aborígenes, vieron que hoy les hablé del mar. Cuando había mar acá, había aborígenes también. En ese momento el mar se fue retirando y mientras se iba retirando, los pueblos originarios iban poblando las islas. Y llegó un momento que era una ciudad, era una población muy grande de pueblos originarios, que dejaron testimonio de la fauna, como comentaba Jorge, ¿no? De lo que se alimentaban, los rituales que tenían. Ellos mencionaban de alguna manera al yaguareté. Y también nos queda algo más reciente, porque no hace mucho se llegó el yaguareté, hace 150 años había yaguareté, de hecho, acá en San Nicolás. Bueno, casi de 200 años. Pero bueno, 100 y pico de años había yaguareté en las zonas y había un yaguareté que se llamaba Simón, debe haber puesto un nombre, no sé, acá en San Nicolás. Y de hecho, perdón, hay un bar, o había un bar que cerró ahora, que se llamaba El Tigre. No sé si conocen San Nicolás, la estación de colectivos y de trenes en la esquina de Calle Nación y esa avenida había un bar que se llamaba El Tigre, porque en 1905, con una creciente muy grande, llegó un yaguareté en las tapias, en esos camalotes que vienen navegando por el río, y se metió en la ciudad y anduvo caminando y haciendo desmanes, y lo terminaron matando adentro del bar, del boliche, en 1905. Así que ahí tenés un registro de 110, 100 y pico. Bueno, y otro lugar donde queda el yaguareté como registro es en los topónimos, son los nombres de los accidentes geográficos, por ejemplo, los arroyos, ¿no? Hay arroyos que se llama el Tigre, o la Tigre, bueno, hay dos topónimos del Tigre en el Delta, y el otro es las cuevas, hay cuevas que se llaman la Cueva del Tigre, hay cargamentos en la barranca del Paraná que comentaba recién que se llaman Cueva del Tigre. Bueno, pero no hay más yaguareté. Siguió, lo seguimos en realidad. En la tope de los depredadores está ahora el gato montés, como ven acá, que tiene una variedad que es negra, que le dicen pantera, panterita. Otro que además es un interesante controlador de ratones. Hay muchas especies de ratones en el delta, no hay un solo ratón, hay muchas especies. Algunas son bonitas, tienen colores distintos. Y uno que parece un ratón, pero no es un ratón, dice que está acá, que es una comadreja. Hay tres comadrejas en nuestro delta: la comadreja overa, la comadreja colorada y esta que se llama comadrejita enana, que es así chiquitita. Como todos sabrán, las comadrejas son marsupiales. Todos los marsupiales son parientes de los canguros. ¿Por qué? Porque tienen un saco donde se crían los bebés. Todos los marsupiales tienen ese saco. Así que esto es un pequeñito caminito.
Estos son mamíferos. Recién hablamos de los restos arqueológicos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque fíjense dónde se asentaba la gente, que son los mismos lugares donde se asenta ahora, en la zona sana, donde hay albardones, que mencionaba recién. Donde hay albardones, las zonas topográficamente altas favorecen el desarrollo de vegetación, de bosques nativos de primera, y también lugares de asentamiento de las personas, tanto para los ranchos, las personas que tienen viviendas actualmente, como también en el pasado. Hay una convergencia, ¿no? Hay una coincidencia. También los pueblos originarios usaban estos lugares para vivir. Y en esos sectores también se encuentran restos de su vida cotidiana, como por ejemplo en este caso, restos de alfarería. Algunas tienen pinturas, algunas tienen adornos, también se encuentran puntas de flecha, restos de armas y restos de consumo. Así que otra postal para tener en cuenta cuando hablemos de los incendios. Así que bueno, vamos a hablar de los incendios y acá tenemos una imagen de fondo para presentar a Jorge que va a hablar del tema. Bueno, así es. La idea inicial era hablar de los incendios solamente, pero no tiene mucho sentido hablar de qué es lo que se quema o qué es lo que se pierde si primero no contamos qué es eso rico que se está perdiendo. Como que no tiene mayor importancia si es algo que está allá lejos que no sabemos qué es. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del tema de los incendios. Ahí va. Los incendios no son algo nuevo, en realidad, en el Delta, ¿sí? Hace por lo menos 100 años o más que sabemos que hay incendios porque lo dejaron registrados antiguos naturalistas, antiguos viajeros o investigadores, como este hombre, Luis María Torres, fue uno de los primeros arqueólogos, ¿sí? Uno de los primeros personajes que vivieron en esta zona, que andaban escarbando los sitios arqueológicos para encontrar qué clase de gente vivía ahí, qué hacía, cómo vivía, qué comía, etc. Y ahí en ese libro, Los primitivos habitantes del Delta de Paraná, él comenta esto, que en el Delta superior, es decir, acá, vienen dándose quemazones en el antiguo y que dio en los últimos días horribles quemazones. Así que uno puede imaginarse que eran cosas como las que estamos viviendo en estos años, ¿no? Pero en años pretéritos a ese, antes de 1911. Después hay otro, Don Garra, que es un seudónimo, digamos, de un escritor, que en el 55 tiene todo un capítulo vinculado con las quemazones, con los incendios en zonas de islas, en este caso de islas más al sur que acá, ¿sí? Cerca del puente Sales de Brazo Largo, por ahí. En ese caso, este hombre responsabilizaba a ganaderos, plantadores y cazadores, más o menos como ahora, en definitiva. Muy bien, esto para ir muy atrás. Sin embargo, para no ir tan atrás, les mostramos esta imagen, que es del 9 de mayo de 2008, hace ahora en poquitos días, 15 años exactamente, y en ese año se dio una circunstancia parecida a la que estuvimos viviendo en estos últimos años, en el sentido de que hubo muchos incendios. Fíjense, en este único día, una imagen satelital con todo ese humo que se ve claramente, que está pegándole justito a Villa Constitución ese día. Les preguntaba cuántos años tenían en el 2008 a los chicos, chicas, poquitos, ¿no? 6, 7, 8 años. Así que seguramente habrán respirado ese humo ustedes mismos. Y como pasó en este día, pasó en todo ese año 2008. En ese año nosotros ya estábamos trabajando en el museo y hicimos un trabajo de relevamiento de esos incendios y un poco de análisis de cuánto se quemó, de dónde se quemó y una serie de consideraciones. El peor día de ese año fue el 18 de abril, ya pasaron los 15 años juntos. Ese día, miren, hubo más de 1000 incendios simultáneos en el Delta. Estos son todos los incendios de un solo día. Los coloraditos son registros preparados por un algoritmo a partir de una imagen.
pero la imagen en sí es la imagen real, satelital, y lo que ven es el humo que viene desde prácticamente desde acá, ¿sí? Y viene bajando el viento en ese momento. Acá digamos cómo son las nubes que son siempre en círculo. En este caso, el humo llegó desde el delta hasta Buenos Aires, que está por acá, pero siguió viaje hasta la bahía de San Juan, bajó hasta San Clemente, dio la vuelta y entró a Uruguay y habrá tapado el sector de Uruguay, inclusive de Brasil. Así que un día en el que los incendios de acá adelante llegaron a miles de kilómetros de distancia los efectos. A lo largo de ese año, no se ve muy bien porque está oscuro, pero todos estos cositos redondelitos son redondelitos rojos, que son el conjunto de los focos que hubo en ese año desde marzo a octubre. Fíjense que ocupa prácticamente todo el territorio. Ese año, 2008, se quemó más de la mitad de todo el delta. Y estamos hablando, en ese caso, de por lo menos más de 5.000 kilómetros cuadrados. O 500.000 hectáreas o más todavía. Muy bien. ¿Qué sacamos de enseñanza de ese año? Miren, esto que está acá son dos gráficos. Lo que tienen es, en el de arriba, pues, digamos, la escala esta horizontal es la escala de los años, desde el 2001 hasta el 2022. Acá dice Bodhisattva porque eso es uno de los satélites que está permanentemente orbitando el planeta y todos los días, 2 veces por día en realidad, saca una foto de toda la superficie del planeta. Todos los días, 2 veces por día, saca fotos de toda la superficie. Cuando uno hace el registro de todos los resultados de esa foto, de todos los focos de calor que ese satélite detecta, uno ve el total acá. ¿Sí? Por ejemplo, el año 2004 hubo en total unos 2.500 focos de este satélite en el delta. Y así cada año. Fíjense que hay años con muchos focos y otros con nada prácticamente. Y este es otro satélite más nuevo, que se llama VIRS. Bueno, esas siglas no importan, pero es un satélite que fue puesto en órbita más tarde, en 2012, estuvo operativo. A partir de ahí, también, 2 veces por día, de todo el planeta, saca fotos. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Que este tiene un píxel más chiquito, ¿sí? Este de acá arriba y el de abajo tiene un píxel, o sea, la unidad que puede ver el satélite, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. 1 kilómetro cuadrado de píxel. En cambio, este otro tiene una superficie que es 7 veces más chica, ¿sí? Una unidad para este satélite es 7 veces más chica que este, y entonces, por ejemplo, en el año 2020, lo que el MODIS se encuentra en 3.000, el VIRS lo encuentra en 40.000. ¿Sí? Encuentra más focos porque cada foco es más chiquito. Y lo otro que ven acá en el gráfico es una barra vertical, ahí que es medio, una línea así zigzagueante, que son los niveles del río Paraná. ¿Sí? Son los promedios mensuales, es decir, uno toma todos los días el nivel kilométrico del puerto de Villa Constitución y hace el promedio todo ese mes, ese valor es un punto de... Así, desde el 2001 hasta ahora, lo que podemos ver es cómo el río fue creciendo y bajando. Uno detecta grandes crecientes, ahí 2007, esta 2010, esta 2016, son las últimas crecientes grandes que hubo. Y fíjense qué cosa, que si hay aguas bajas, hay muchos incendios. Para adelantarnos a una pregunta que me hicieron más temprano, no significa esto que el río sea el que produce los incendios cuando está bajo. Simplemente el río habilita a que se prenda el fuego si está bajo. ¿Sí? Si el río está bajo, la vegetación está más seca, los arroyos están más secos, las lagunas se secaron, no hay bañado. Entonces, un único incendio puede correr. En cambio, si el río está alto, aunque no esté inundado el piso, los arroyos hacen de cortafuegos naturales, las lagunas también, y un único fuego se extingue solo antes, y entonces, en definitiva, se quema menos cantidad. ¿Por qué se prenden los incendios? Es otra cosa. ¿Sí? Esto es lo que el río habilita.
Muy bien. Con la experiencia del 2008, nosotros desde principios del 2020 decidimos hacer un trabajo que seguimos haciendo ahora, que es una infografía semanal de los focos que aparecen en todo el delta, desde Santa Fe y Paraná, que es más que el delta, un poco más al norte, hasta la desembocadura. Entonces todas las semanas estamos diciendo, bueno, esta semana hubo tanto foco, estuvimos más acá, estuvimos más allá, se quemó tanta superficie, y hacemos una estadística de cómo viene este año con respecto a los años anteriores, cómo viene este mes con respecto a los meses anteriores, cómo viene esta semana y cómo viene cada uno de los días de la semana. Como un zoom en la estadística para ver. Muy bien, esto es de la última semana, la semana pasada. Ahí dice el 17 al 23 de abril, de lunes a domingo lo hacemos. Ahora no pasa nada de poquitos focos, verdaderamente, pero ahí les muestro lo que pasaba del 15 al 21 de agosto del año pasado, 2022. Fíjense cómo está todo incendiado. Acá hay un sector gigantesco, adelante de Sevilla y de San Nicolás y hasta Rosario. Está parecido a un fuego continuo. Quizás no es tan continuo, sino que cada poquito es más grande de lo que realmente es, pero había una enorme cantidad de focos. Fíjense, ahí tienen el dato. Están, como 4.500 focos hubo esa semana solamente. Muy bien, esto como información. Si ustedes quieren, después en el sitio web del museo, en museoscaso.com.ar, ahí está toda la estadística completa desde 2020, principio de 2022 para acá. Están todas las semanas las infografías puestas. Y si quieren para atrás, se las pasamos. Muy bien. Esto es aséptico, ¿no? Miramos el satélite, miramos que hay un foco, allá hay otro, y hacemos una estadística, pero estamos sentados en la casa y no nos pasa nada, emocionalmente. Pero, ¿qué pasa cuando bajamos al territorio? Empezamos a mirar lo que significa cada uno de esos llamitas que el satélite detecta. Ahí nos empieza a agarrar, ¿no? Como la angustia, porque nos damos cuenta de que todo lo que había acá, todas las mariposas, todos los insectos, todos los anfibios, todos los mamíferos, todas las aves que había acá, no están más. Fueron, vivieron o se escaparon. Entonces, a la última parte, ¿cuáles son esos impactos que tienen los incendios en el delta? Entonces, dividimos en dos partes. Impactos hay muchos, pero son variables. No todos los incendios tienen las mismas consecuencias. Y esas consecuencias dependerán de algunas características de estos fuegos. ¿Sí? ¿Qué características? ¿Qué parámetros estos que estamos diciendo? La intensidad del incendio. ¿Sí? Hay que tener en cuenta si un incendio fue muy grande o más chico. ¿Cómo lo hacemos? En general hay una correlación entre la altura que alcanza la llama y la energía que tiene ese fuego. ¿Sí? A más alta, obviamente más energía. Y otra cosa que tiene relación con eso es la velocidad de avance. El fuego no está quieto. ¿Sí? Se mueve porque en la medida que consume el material combustible, el pasto seco, lo quema, pero empieza a quemar el que está al lado y se va moviendo. Y esa velocidad de movimiento tiene que ver con la velocidad del viento. Si hay mucho viento, empuja el fuego y el fuego avanza en contra del viento en términos generales. Y avanza cuanto más rápido, cuanto mayor el viento, más rápido el fuego. Otra cosa es la extensión del incendio. Si es muy chico o muy grande, va a tener distintos impactos. No hay que abundar en eso. No es lo mismo que se queme una baldosa que todo este edificio. Y después la recurrencia, porque a veces pasa que se quema un mismo lugar más de una vez. Acá estábamos hablando con Miguel en la versión pasada, que el incendio tiene una característica particular, que es, en el caso del delta, que tiene suelos orgánicos profundos. Orgánico quiere decir que no es tierra negra como acá, sino que es pastito seco, apelmazado, pero que uno lo reconoce como pastito todavía. Uno mete la mano y saca esa resaca que se usa para las plantas. Esa resaca es combustible, se prende fuego también. Entonces a veces queda prendido abajo, y entonces se quema una parte, queda ahí abajo, y después aparece de nuevo. En fin, tiene características particulares por el tipo de sol y por el tipo de vegetación. Y esas tres cosas, la intensidad, la extensión, la recurrencia, dependen de otras cosas. Por ejemplo, las condiciones del entorno, si hay mucha o poca pasto seco. Está claro. Si está húmedo o no. Si está húmedo va a ser más difícil que se transforme.
transporte, que se traslade, que se propague ese incendio. Si es bastante creciente, ya lo dije, lo vimos en las imágenes, en los gráficos. Si hay creciente, entonces va a haber pocos focos. Pero también tiene que ver con el comportamiento previo. A veces pasa que no depende tanto de lo que pase exactamente en ese lugar, sino de lo que ha venido pasando desde antes. Damos algún ejemplo. De la condición meteorológica, no es lo mismo el verano que el invierno, si hay viento que no, ya dijimos. ¿Qué tipo de vegetación se quema? Hay, como digo antes, hay variedad de ambientes y variedad de tipos de vegetación en el desierto. No es lo mismo que se queme un pastizal, que puede ser un pastizal bajo, que tiene una cierta cantidad de materia vegetal, que un pajonal alto, que tiene más cantidad, o un bosque, que tiene lignina, que tiene leña, que tiene madera, que va a tardar más en quemarse, pero que va a estar más tiempo quemándose, y que va a generar una temperatura mayor, llamas más altas y más impacto. Bueno, y después, por supuesto, si es combatido o si llueve. Esas son cosas que hacen variar la intensidad del foco o que nos pueden salvar. A veces, estos años pasados, veíamos que había tanta cantidad de focos que si no llovía, no había manera, por más brigada, no hay gente suficiente para apagar todos los focos que se prenden a la vez. ¿Y qué sucede después del incendio? También tiene que ver con los impactos, porque va a favorecer o no que persista esa temperatura o que se cicatrice de alguna manera. ¿Sí? El río, al subir, podemos decir cura de alguna manera. Aporta agua, pero aporta limos, aporta otros nutrientes, aporta organismos, aporta semillas y ayuda a que se recupere el ambiente. Si no, tarda más. Ejemplo, faltaban las serpientes entre los reptiles que había mostrado Damián. Está la yarará, la panza de la yarará, ¿sí? Que tiene esta forma, un ejemplar asfixiado o muerto por el insecto. Más allá de eso, entonces, teniendo en cuenta que son variables esos impactos, en función de esas características que vimos, ¿cuáles son esos impactos? Entonces hay algunos impactos que son directos y que son cercanos, ahí nomás. Pasa cuando se quema un lugar en ese lugar. Se mueren y se afectan las plantas, se mueren, a veces no, pero quedan chabucadas y se terminan muriendo después. Y eso depende de distintas cosas. El grado de adaptación evolutiva al fuego, es decir, no de ese ejemplar, sino de su historia de vida. Hay plantas, como decíamos antes, la palmera, por ejemplo, que tiene una historia evolutiva vinculada con el fuego. Entonces está acostumbrada, su estirpe está acostumbrada a que se queme el lugar. Entonces ya tiene ciertas cosas que la salvan. Tiene los vasos que transportan la savia puestos en un lugar más adentro, distribuidos. Se quema la superficie pero no se quema adentro, la planta sigue viviendo. Es todo tronco y arriba de todo, están allá las hojas. Bueno, hay una cantidad de cosas que lo habilitan a sobrevivir mejor. O abajo, ¿no? La presencia de estructuras subterráneas. ¿Vieron las cañas que tienen esos tallos que van por abajo de la tierra? A veces pasa que se quema la planta, pero esos tallos subterráneos viven porque no llega a ser tan alta la temperatura cuanto más abajo nos vamos en el subsuelo. Y los animales lo mismo, se mueren o no, y eso dependerá de su hábitat. ¿Sí? Si están abajo del agua, no se van a morir por el fuego. Pero tienen sus impactos también. Si son subterráneos, también se pueden salvar. Un ratón, una araña, ¿qué otra cosa se cueva? Un montón de cosas se cueva. Un anfibio que hace una cueva, un sapito que hace una cueva de 10-20 centímetros de profundidad. A lo mejor pasa el fuego por encima, pero si puede refugiarse, se salva de morir quemado, ¿verdad? Y después otra cosa es el tamaño de la movilidad. Cuanto más grande, tiene mayor movilidad, y algunos, si vuelan, bueno, se hablar. ¿Sí? No es lo mismo el impacto de uno o de otro. Pero también hay afectación que no tiene que ver directamente con el impacto directo sobre el cuerpo, sino que afecta a otras cosas. Por ejemplo, los sitios de nidificación y de refugio. A lo mejor un ave no se muere, pero se le quema el nido y se muere su generación posterior. Entonces hay un impacto, una merma en la población de esa especie. O el refugio, entonces no se muere un ratón, se metió en su cueva, pero después cuando sale ya no hay más pastos.
porque está todo transformado en carbón, en hollín. Y entonces viene un carancho y se lo come más fácil, porque perdió el refugio. Bueno, eso es importante cuando decimos naciones de drones, en el delta, en los incendios, se ven cómo escapan las distintas especies, las nutrias, los ratones, y frente al frente de la línea de fuego, lleno de carancho y chimango. Están esperando que salga, ya que se descompone todo el ecosistema. Sí. Y tiene una percepción muy importante, en el agua pasa lo mismo. Los ratones cruzan de una orilla a la otra de un arroyo, pero ahí están los dorados y los bichos comiéndose desde abajo a los ratones que están cruzando. Es muy impresionante, pero son los impactos indirectos de esta cosa. Son tontos los. Saben soltar la comida. Claro. Más allá de la flora y de la fauna, también tenemos impacto nosotros como personas, ¿no? La gente de la isla ha perdido viviendas, corrales, alambrados, la agricultura es muy importante, se han quemado colmenas. Esos son impactos también directos en el momento del fuego. Y después hay otros impactos que ya no están ahí en el lado del incendio, pero que también son consecuencias de los incendios. Por ejemplo, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, que no somos isleros, pero nos llega el humo. Cuando viene el viento de aquel lado, nos llega el humo y de esa manera nos afecta a la salud de diferentes formas. Interesante. Nos aumenta la proporción o la incidencia de enfermedades respiratorias, de infecciones oculares, mucosas, de alergias, una cantidad de impactos directos. Y también hay un aumento en la probabilidad de accidentes. ¿Sí? Hay accidentes en las rutas porque el humo tapa y de esa manera no se ve que viene del otro lado, a veces es de noche y hay humo, peor, a veces hay niebla y hay humo, y la combinación de las dos cosas es mucho peor todavía, porque hace una nubosidad muy densa y más estable que cualquiera de las dos cosas separadas. Y también hay incremento de cosas que no vemos, no es el humo, pero son sustancias que son tóxicas. Es interesante lo que nos contaba un médico que estuvo en la charla pasada, hace un ratito. Aumentan los niveles de monóxido de carbono, que son los que producen las asfixias cuando uno está en un lugar cerrado, tiene un brasero, tiene algo que quema mal. No podemos morir asfixiados por eso. Es difícil morirse asfixiado por eso en el aire libre, pero una baja concentración de monóxido de carbono reduce la capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno. Entonces la persona que tiene un problema previo respiratorio aumenta su problema y puede hacer cianosis, puede hacer una serie de problemas a la salud que esperan lo que ya tenía. Y el PM250 son los materiales particulados muy pequeñitos, de 2,5 micrones, 2,5 milésimas de milímetro, que son tan chiquititos que andan volando con un spray, el aire, el humo, y los respiramos, y no solamente que nos llegan hasta el fondo de los pulmones, sino que nos contaba el doctor que al fondo de los pulmones, en los alvéolos pulmonares, ¿se acuerdan? Donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Esas partículas son tan chiquititas que pasan al torrente sanguíneo. Se meten para adentro de la sangre y están ahí circulando y provocando heridas, lesiones en la parte interior de los vasos sanguíneos y aumentando la probabilidad de ateroma, bueno, una cantidad de cosas que lo que decía él es que aumentaba el riesgo de muerte súbita, por ejemplo. Y además el humo tiene otras cosas, que no lo escribimos, pero que lo dijo, que es que compuestos como los furanos o las dioxinas son cancerígenos y son producidos durante los incendios, y acá estamos nosotros como unos giles respirándolo todo el año cuando hay incendios. Muy bien. Ahí tienen un caso, ¿no? El caso de una ruta, el puente de Salto de Brazo Largo. Ahora estoy en duda, pero capaz que de Rosario Victoria, ¿eh? Bueno, me parece que sí, porque tiene, es de una mano. Sí, es acá, más cerca todavía. Bueno, no hay más que decir, ¿no? De lo que estamos hablando de eso. Bueno, y después hay otros impactos que son indirectos, ya con esto termino. Son cosas que no tienen que ver con el incendio durante el incendio, pero que sí impactan y nos impactan a nosotros también. Por ejemplo, pasa que varía la temperatura local. Ustedes imagínense
que en una superficie enorme, como 10 veces Villa Constitución entero, todo el suelo es negro. Porque cuando hay un incendio muy así, el piso se transforma todo en hollín. Y ese negro aumenta la temperatura, porque la luz del sol se absorbe más y aumenta la temperatura hasta 30, 40, 50, 60 grados. Hay lugares en los que no se puede tocar, quema. Y eso es un impacto indirecto, porque no lo produce el fuego, lo produce el calor del sol a la consecuencia del fuego. Después altera las condiciones meteorológicas regionales, ¿sí? El fuego genera un aire caliente que, si es en muy gran escala, va a modificar los vientos de la región y eso va a producir una cantidad de consecuencias meteorológicas, ¿sí? Que de acuerdo a la escala pueden ser más locales o hasta no sé si globales, pero regionales por lo menos, ¿no? Eso por lo menos fue estudiado en Amazonas y en Australia, en los incendios de bosques del año pasado. Bueno, se modifica la estructura del suelo, como les decía, se quema el suelo, dice que es como una resaca, una materia orgánica, entonces se pierde todo eso que antes se usaba para almacenar agua. Entonces cuando llueve, el suelo se mantiene mucho más tiempo húmedo, las plantas lo pueden aprovechar, pero si está quemado se pierde esa superficie, ese volumen, y el agua se escurre y se va, y aumenta de alguna manera, no sé si decirlo, la aridez, ¿sí? Es menos propicio para la conservación del agua. Y además, al quemarse ese suelo, también se queman las semillas, ¿sí? Entonces no solamente se queman las plantas que hoy están, sino que se quema la posibilidad de que haya plantas nuevas, porque desaparece ese banco de semillas, porque se queman. O si no desaparecen, algunas se queman más que otras y se pierden y se cambia la composición florística después del incendio, ¿sí? Y además pueden entrar mejor las especies exóticas invasoras, que de por sí están mejor predispuestas a la invasión, a dispersarse, porque carecen de depredadores, o carecen de parásitos, o carecen de controles naturales, porque son exóticas, y entonces aumentan, y una vez que se instalan, ya no es posible sacarlas. Hay cambios en la red trófica de los detritos, es decir, las redes de alimentación. No solamente por lo que decíamos antes de que los pescados se comen a los ratones cuando van cruzando por el fuego, sino que pueden cambiar a largo plazo esas redes. No me voy a detener. En definitiva, también tiene un impacto sobre el cambio climático, ¿sí? Porque uno dice, no, los incendios se producen porque el cambio climático está vigente, aumenta la temperatura global del planeta, cambia el patrón de lluvias, entonces aumenta la probabilidad de los incendios. Pero la presencia de los incendios también incide en el cambio climático. Entonces es un ida y vuelta que lamentablemente se va intensificando cada vez más y nos va poniendo en peor condición. Y después hay otro tipo de impactos que son, por ejemplo, económicos, ¿sí? El control de los incendios es muy costoso, hablábamos de millones de pesos por día de costo de combustible, alquiler de aviones, una serie de cosas. Plata que hubiera podido usarse quizás mejor si se hubieran hecho más actividad de prevención para evitar que se prenda. Porque uno se gasta toda la plata, pero el incendio pasó. Entonces gastamos la plata y se quemó el lugar igual. ¿Por qué no hacer algo de prevención antes que se queme y nos ahorramos estos impactos? Y la plata del control de los incendios, ¿no? Y bueno, y esto lo que decíamos, esto es más indirecto todavía, pero no menos real, ¿sí? Uno dice, al final, hace 3 años que se viene quemando todo y no pasa nada. Se sigue quemando, ¿y qué hacemos? ¿Qué pasa con el impacto del fuego, bla, 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 bla? Y eso es un impacto fuerte, no sobre el ambiente, sino sobre nuestra percepción de la utilidad de las instituciones. Y eso nos deja en toda condición, porque no se cree. Después, yo justo voy a respetar el semáforo, si no pasa nada. Entonces uno se siente con derecho a no cumplir cosas, porque ve que otras cosas no se cumplen, y eso también es un feedback que se hace cada vez peor. Sí, eso en salud tendría también que incorporar que cambios psicológicos, qué efectos psicológicos en la población causa
Exactamente, sí, sí, porque uno, acá es al revés, ¿no? La concientización te lleva a una mayor angustia, porque si uno no sabe nada, entonces te dice, ah, sí, hay humo, bueno, sí, yo recibí un poquito de humo, pero cuando te dice, no, porque tiene sustancias cancerígenas del metro 50 del más, entonces uno se empieza a hacer la cabeza y se enloquece más, pero bueno, son cosas reales. No solamente con las cuestiones que tienen que ver con lo respiratorio, sino crisis de angustia y también aumento de las crisis de pánico. Exacto. Con los grandes. No, y la gente que tiene que estar encerrada, tiene problemas respiratorios, que no salen a la calle, Claro. tiene que tener todo observado. Sí. Bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que en tantos días que tuvimos de humo, hay que estar con las ventanas cerradas, no se puede, cuando hacía calor y a la noche un poquito de fresco para abrir las ventanas, no podés porque el humo se te viene. Sí, bueno, está bueno de acuerdo. Bueno, última diapositiva, miren lo que pasaba el 23 de septiembre del año pasado. Ese día, la imagen satelital, con una banda, con una combinación de bandas que resalta lo recientemente quemado, les muestra esto. Miren todo lo que se quemó frente a Villa Constitución, San Nicolás, y hasta Rosario llega. De Rosario a San Nicolás hay 70 kilómetros. Por 20 por lo menos. ¿Cuántos kilómetros cuadrados de superficie totalmente quemada? Comparado con la superficie de Villa Constitución. A mí me impresiona mucho pensar o comparar la superficie de toda nuestra ciudad contra esto que es monstruoso, gigantesco. Bueno, creo que hasta acá. Ahí debería decir muchas gracias. Habíamos dicho.